Ignacio, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, don Wilson, tanto tiempo, un gusto saludarlo a usted y a todos los radioescuchas que están en sintonía del 104.5 Radio Carnaval. Igualmente, pues Ignacio, se entiende que ya el verano está por su silueta y enhorabuena, ¿cierto? Porque estamos de vacaciones. Por supuesto, de hecho estuvimos de vacaciones. Para toda la gente que estuvo ahí preguntando por el programa, nos retiramos un poquito, unas 2 semanitas, pero ya estamos con toda la energía de vuelta. Y como bien usted dijo, como todo día jueves tenemos un programa hoy día de salud maravilloso, donde vamos a hablar de la salud, pero de la parte de la neurociencia. Aquellas situaciones que tienen que ver con nuestras emociones, a veces con traumas, con duelos, y que muchas veces la gente no sabe cómo lidiar. Entonces, para la gente les tengo una pregunta. ¿Qué pasaría si yo les dijera cómo sería, digamos, la solución para ser felices? Sería maravilloso, ¿no? Sí, claro, es maravilloso. Ahora la pregunta es, ¿en qué consiste para mí la felicidad? Exacto, ahí nos ponemos en un tema pero tremendo, don Wilson, que yo creo que estaríamos hablando todo el día, sí, pero claro, definitivamente es un gran tema. Y justamente hoy día vamos a hablar de neurociencia, vamos a hablar de una terapia complementaria avalada por la ciencia, y es por eso que hoy día estoy muy contento de que tenemos hoy día en el estudio a una gran invitada. Ella es Carolina Hernández, ella es coach, así que le doy una fuerte bienvenida, Carolina, muchas gracias por venir. Gracias. Y hoy ella nos va a hablar de esta maravillosa terapia complementaria que se llama AONC. Bienvenida, Carolita, gusto saludarla. La familia Carnaval le escucha. Adelante usted con la palabra. Hola, muchas gracias por invitarme, por este espacio. Muy bien, pues. Así que partamos por don Wilson, y a toda la gente que está escuchando Radio Carnaval, por favor que tome lápiz y papel y tome nota de todo lo bonito que vamos a hablar el día de hoy, porque estoy más que seguro que les va a servir a cada uno de ustedes. Proceda nomás, Ignacio, así es que lo dejo para que converse tranquilamente con Carolina. Muchas gracias, don Wilson. Bueno, Carolina, cuéntanos, ¿qué es la AONC? ¿Qué es esa terapia tan maravillosa? AONC significa autoobservación neutroconsciente y trata de solucionar temas emocionales que podemos tener, sobre todo que vienen de nuestro pasado. Perfecto. Bueno, y sabemos que todos tenemos muchas situaciones de nuestra vida que tienen que ver con nuestro pasado. De hecho, hay cierta visión que dice que la primera parte de nuestra vida se trata de disfrutar, de vivir la vida, de meter la pata, por así decirlo, y dicen que nuestra segunda parte de nuestra vida es empezar a sanar nuestra primera parte, esas metidas de pata, esos dramas, esos traumas. Entonces, esta AONC, Carolina, ¿en qué se diferencia quizás con otras terapias? ¿Cuál es el punto diferenciador? Aquí el punto diferenciador es que nuestro cerebro, nuestro inconsciente, es especialista en nosotros mismos. Sabe todo, absolutamente todo de nosotros. Y los neurofacilitadores, yo soy neurofacilitadora también, lo que hacemos es entrar a esa parte de nuestro cerebro, al inconsciente, y preguntarle directamente al inconsciente qué es lo que nos tiene pasándolo mal hoy día. Y ahí es cuando emergen el inconsciente nos dice qué es lo que tenemos que sanar, si tenemos que sanar un duelo, si tenemos que sanar tal vez porque sufrimos de bullying o alguna situación en específica en algún momento de la vida. Perfecto, porque me imagino que seguramente mucha gente que nos está escuchando en este momento está cursando con alguna situación incómoda, alguna sensación quizás de ahogo, de angustia, ansiedad, y que no saben bien por dónde se origina, o quizás tienen alguna idea de dónde se puede haber originado. Uh-huh. Pero me imagino que el tema psicoemocional igual tiene mucho que ver con que también que la persona acepte, ¿cierto? Como la situación, el trauma. En ese sentido, la ONC se trabaja directamente como desde la aceptación. ¿Qué es lo que en el fondo la gente cuando acude, por ejemplo, a una terapia de AONC, qué es lo que hace? ¿Qué es lo que en el fondo tiene que hacer? ¿Tiene que escuchar? ¿Tiene que meditar? ¿Cómo trabajo en el ¿Cómo trabaja? Claro. Yo los pongo muy cómodos en un sillón, ojitos cerrados, hacemos una relajación profunda, consciente, no es hipnosis, y ahí es donde yo, con esa tranquilidad, yo les pregunto a su inconsciente qué es lo que nos tiene pasándolo mal, así como el título que tú dijiste al principio. Y es ahí donde aparece una situación mala,
Nosotros la miramos, vemos qué emoción es la que está atrapada en esa situación y ahí viene lo más importante de la ONC, que es que buscamos en el cuerpo donde está alojada la emoción. Porque las emociones no solamente las guardamos en el cerebro o en el corazoncito, como uno podría decir románticamente, sino que lo guardamos en el cuerpo. Y ahí es donde aparecen estas enfermedades emocionales. Perfecto. De hecho hay una frase que siempre recuerdo que dicen que el cuerpo grita lo que la boca calla. Exacto. ¿Será algo así? Así es. Sí, porque claro, de repente uno la pasa mal, de repente cuando está nervioso, se le aprieta la guata, o de repente surgieron situaciones quizás complicadas en la familia, en el ámbito laboral, entonces efectivamente la gente la empieza a pasar mal. O sea, más allá de la situación muchas veces, entonces con esto podemos constatar que hay cosas que también tienen que ver con el pasado que quizás estén gatillando o manifestando quizás estas cosas, ¿o no? Sí, absolutamente. A mí me ha llegado mucha gente que me dice, mira, ¿sabes qué? Tengo un dolor en el brazo derecho, un dolor en tal parte del pie, voy al doctor, me dice que no tengo nada, que está todo bien, pero yo siento ese dolor, me molesta. Y claro, vamos a trabajar y efectivamente son emociones que están atrapadas en esa zona del cuerpo. Como la emoción reprimida en el fondo. Bueno, yo no sé, don Wilson, si usted opinará lo mismo, pero muchas veces y desde tiempos antiguos siempre se nos enseñó, y yo lo he comentado en algunos programas, que como que siempre se nos enseñó a celebrar. Como que si le va bien, celebre, si tiene un buen trabajo, celebre, pero cuando pasan cosas malas o negativas, nunca se nos enseñó cómo lidiar con la emoción. Muchas veces se llamaba como al reprimirse, es como no llores frente a los niños, es que no te podían rabiar por esto, y un montón de límites o rigideces que no permitieron muchas veces poder gestionar de buena forma nuestro lado emocional. Y lo otro que también hay que destacar, y yo estoy muy atento a lo que ustedes están conversando porque nos sirve como terapia de vida diaria, de que nosotros siempre le estamos dando especial preeminencia e importancia a las cosas negativas, como que valen doble por sobre lo positivo. Entonces cuando muchas veces uno se pregunta, ¿yo soy realmente feliz? Entonces como que siempre empezamos por lo malo, cuando deberíamos enumerar primero todas las virtudes, todas las fortalezas, para poder evidentemente después hacer un promedio y de ahí sacar las conclusiones respectivas. Pues. Exactamente. De hecho, si mal no recuerdo, el cerebro humano tiene la tendencia a irse al lado negativo, ¿cierto? Entonces, una vez alguien me dijo, el cerebro no le interesa que tú seas feliz, al cerebro le interesa que tú sobrevivas. Sí. Entonces, al fin y al cabo, como que el cerebro trata de ponernos en nuestra zona de confort y por eso cuesta tanto de repente salir, hacer cambios, porque el cerebro siempre va a tratar de mantenernos en una zona segura. Fíjate que inclusive yo estoy muy atento a lo que ustedes nos dicen profesionalmente hablando, pero desde la perspectiva de la generalidad o de la vivencia que uno muchas veces tiene la posibilidad de poder compartir, la mejor manera de poder cerciorarse de que a uno lo escuchan, ya sea en una conversación o en un tema que uno está exponiendo, es equivocarse, porque al equivocarse inmediatamente vas a tener una reacción. Pero si tú haces las cosas bien, positivas, nadie te va a decir nada. Claro. Y la gente también está mal acostumbrada a la escucha negativa más que la fortaleza, a la emoción positiva. De hecho, es como que la gente rehuye un poco, es como que, o incluso recuerdo, haciendo memoria un poco, es como cuando a la gente le está yendo muy bien, faltaba la frase, es que algo tiene que pasar. Porque no puede ser que esté todo tan bien. Entonces hay un tema quizás, Carolina, que tenga que ver con la sociedad, que pueda influir con nosotros, en nuestras emociones, en cómo lidiamos quizás. ¿Puede influir un poco lo que me digan a mí respecto a cómo yo pueda vivir esa emoción? Absolutamente. De hecho, Wilson dijo que lo negativo era el cerebro le da el doble de la importancia. La realidad es que le da el triple de la importancia. Entonces, cuando nosotros recibimos algo negativo, necesitamos que nos digan 3 positivos para poder equilibrar la balanza. Y eso nunca sucede. Generalmente uno dice, no, una positiva, una negativa y estamos. Yo me quedé con la negativa y mal. Mire que igual es un buen ejercicio quizá ese, como que
más que ver tanto el aspecto negativo de uno, por cada aspecto negativo que usted identifique, quizá, como dice Carolina, identifique 3 aspectos positivos, Exacto. como para empezar a lidiar un poco con nuestro cerebro, ¿cierto? Y quizás las cosas sean quizás un poquito mejor. De hecho, se recomienda que si yo quiero hablar con alguien, por ejemplo contigo, y te quiero decir algo que no me gusta de ti, primero decirte 3 cosas que sí me gustan de ti y después Lo negativo. decirte uno negativo. Uno negativo. Sí. Mire, y de esa forma quizá incluso hasta nuestras relaciones sociales, personales podrían incluso mejorar. Pero evidente, porque no es lo mismo tratar con una persona que lo critica y ahora no es que lo critique, que sea malo o sea nocivo, sino que critique, como decía ahí también la profesional, de que le diga algún estímulo, no solamente los defectos, sino que también las virtudes. Sí. Sería interesante poder hacer ese ejercicio, establecerlo en casa, que antes de decir algo malo tiene que decirle obligatoriamente 3 cosas buenas. Sí, en la casa, en el trabajo, con los amigos, con la familia en general, sería súper bueno de todas maneras como incorporarlo. Y ahí entra también lo que hemos hablado un poquito, lo que es la aceptación. Porque mucha gente a veces no se ve de ese aspecto positivo, como que no acepta y acá podemos hablar de la ley del espejo, de un montón de cosas obviamente, pero me imagino que la aceptación acá tiene un punto fundamental en la ONC. ¿O no? Como desde el punto de vista de que primero hay que quizás aceptar que uno la está pasando mal, no lo sé. O sea, sí, de hecho a mí me ha pasado, he tenido un par de pacientes que han ido obligados y no puedo trabajar con ellos. No puedo, o sea, es como, tiene que ser gente que de verdad quiere mirar su oscuridad, su trauma, aceptar lo que le pasó para poder abrirse y podamos sanar. Sí. De hecho, lo hemos hablado en otros programas, Don Wilson, con el Lobito en su momento, de que siempre en los procesos de sanación, de verdad que se necesita valor para poder enfrentarlo. O sea, se necesita valor para poder enfrentar nuestras heridas, se necesita justamente ese coraje, porque no cualquiera quiere a veces que le digan o le sugieran dónde quizás está esa herida, que nos duele, porque si uno pone el dedo en la herida, obviamente que nos va a molestar, obviamente que nos puede irritar, obviamente que nos va a doler un poquito. Entonces, justamente no todos quizás a veces están preparados, pero la invitación siempre es que todos estos procesos de aceptación, todos estos procesos de liberación también, obviamente tienen un fin mayor que va a ser la sanación y el bienestar, obviamente personal, propio, y que obviamente cuando uno se va, me imagino, Carolina, que cuando uno se siente bien, por ejemplo, en el grupo familiar, igual eso se va como irradiando, ¿no? Sí, absolutamente. Es como que te vuelves más brilloso, más luminoso. La gente nota tu cambio. Hay que contagiar entonces ese cambio, esa sanación, esa alegría. El otro día viendo en redes sociales, estaba viendo un video y salía X persona, creo que era como un monje tibetano. Entonces él decía, claro, la mente a veces está con mucha rumiación mental, cuando digo rumiación me estoy hablando como mucho revuelo, mucho pensamiento excesivo. Entonces este personaje decía, bueno, si tú estás constantemente en una mente negativa y dándole fuerza a una mente negativa, empieza a ver, porque la mente busca alternativas negativas. Entonces busca alternativas positivas. ¿Y qué pasa si todo sale bien? ¿Y qué pasa si en realidad encuentras la sanación? ¿Y qué pasa si encuentras la calma, el bienestar? ¿Por qué no en el fondo empezamos a ver las posibilidades que podrían ser infinitamente positivas a enfocarnos solamente y únicamente en esas posibilidades que pueden ser negativas? Fíjate, Ignacio, disculpa que le interrumpa, pero igual uno tiene que aplicar la ley de atracción. Sí. Porque uno siempre tiene que ser como una antena que proyecta, que también transmite. Y si yo estoy en una onda negativa, voy a cubrir todo mi espectro de, por ejemplo, desarrollo, pero también de operación diaria con cosas que vienen de la negatividad. O sea, no. Pero si yo cambio mi pensamiento y empiezo por sí, por cosas positivas, voy a transmitir todo ese mensaje con esa energía, pero también con esa direccionalidad que es bien importante. Sí, Exacto. ahora, con respecto a esto de estar un poco negativo, muchas veces estamos tan cargados, tenemos una mochila personal tan grande que esa mochila es la que no nos permite mirar la vida con otros ojos, cambiar el switch, y por eso es importante ahí el tema de hacerse terapia.
Exactamente, y nunca es tarde. Ojo, las terapias en general son para todos los seres humanos. Obviamente que van a haber terapias que quizás van a sentirse más aliviados algunos que otros, porque todos somos seres humanos únicos e irrepetibles. O sea, partiendo de esa base, quizá la medicina, y estoy hablando de la medicina en general, quizás sea bueno para uno y quizás esa misma medicina no sea lo mismo para el otro, y pasa en la medicina tradicional alópata y pasa en la medicina también complementaria. Entonces, definitivamente hay que tener, digamos, en conocimiento eso de que si usted tiene ganas de sanarse, si usted quiere generar un cambio en su vida, realmente dese el tiempo, y que tiene que ver también con el amor propio, don Wilson, de decir ya, yo quiero hacer cambios en mi vida y tengo estas alternativas, y vaya donde más le resuene. Correcto, pero también es bien importante que yo tome la decisión personal y busque la ayuda en muchas veces profesionales externos. Porque ahí es donde realmente uno va a sacar la conclusión final de lo que yo pienso y de lo que me dicen que realmente reflexione respecto de una determinada situación. Y desde la neurociencia, lo importante, como decías tú, es que la persona que yo tengo al frente tiene que resonar conmigo, porque puede ser el mejor del universo, pero si yo no le creo a esta persona lo que me está diciendo, no me voy a sanar. Sí, es súper importante. De hecho, la otra vez lo conversamos justamente con ese ejemplo que da Carolina. De repente, no sé, voy a inventar, pero a lo mejor viene el Dalai Lama el día de mañana, don Wilson. Y que claro, que tiene una imagen, ¿cierto? Como de paz, ¿cierto? Pero quizás no toda la gente le va a gustar ir para allá, y quizás no toda la gente va a encontrar la sanación con él. Y quizás con el niñito que está a la vuelta de la esquina sí la van a encontrar. Entonces de eso se trata cuando hablamos un poco de que les tiene que resonar también, en el fondo, el profesional a donde uno va. Y aquí queda de manifiesto una frase bien célebre que muchas veces uno utiliza, no solo, por ejemplo, en el ámbito terrenal, sino que cuando uno ya se coloca en sus plegarias especiales, tener fe. ¿En qué yo tengo fe? Exacto. Porque si yo les tengo fe a ustedes como profesionales, voy a contribuir para que el mensaje que ustedes me van a entregar, yo lo voy a concebir y lo voy a poder después llevar a realización. Pero si no les tengo fe... Exacto, que en el fondo podríamos decir que es parecido a me resuena o no me resuena, porque en el fondo le tengo fe porque algo me dice que me va a hacer bien. Eso es. Entonces ahí empieza un poquito quizás la resonancia, ¿cierto? Y uno accede a... Pero lo importante, y usted habló algo súper bueno, don Wilson, que lo comentamos un poquito, pero tiene que ver con la aceptación. Y cuando usted dice de pedir ayuda, no toda la gente hoy en día dice, en realidad, necesito ayuda. Mucha gente cae como en el caos mental de tratar de solucionar las cosas solo o no querer salir, pero es por esta rumiación mental. Entonces, el primer paso muchas veces es decir, tengo un problema o un tema y necesito ayuda. Bueno, y por eso que también ustedes deben concebir que hay tantas enfermedades mentales. Cuando la desolación lleva muy de la mano al estrés y el estrés después produce la depresión, entonces ahí ya la cosa adquiere un relieve que muchas veces no se puede salir de manera individual. Así es. La salud mental hoy en día en Chile lamentablemente no está muy buena. Lamentablemente hoy día el alto consumo de fármacos tampoco es tan bueno. Y derivado de esto mismo. Exacto, justamente. Si las enfermedades mentales no llegan así como rápido, magia, sino claro, que es todo un proceso que desgraciadamente se inicia y uno no puede salir. Y ahí el tema es lo que hablabas delante, es escuchar el cuerpo, porque el cuerpo siempre nos avisa. Lo que pasa es que nosotros, se nos ha enseñado a no escucharlo. Estoy con jaqueca, me tomo el paracetamol. Tengo no sé qué cosa, me tomo el ibuprofeno. Tengo otra cosa, me tomo... Nosotros estamos siempre callando al cuerpo cuando deberíamos ponerle atención de por qué me da colon irritable cada vez que yo voy a tal parte. ¿Qué me pasa que yo voy a tal parte y me da colon irritable? ¿Por qué cuando yo hago tal cosa me da jaqueca? Es como empezar a escucharnos para poder ir identificando si tengo que sanarme con una persona, si tal vez lo estoy pasando mal en el trabajo, pero ir escuchando si el cuerpo siempre nos está diciendo cuando no estamos en coherencia con lo que nos está sucediendo. Claro, seguramente, y con eso es quizás no normalizar
ciertas afecciones corporales, ¿no? Porque, claro, a mí siempre me da acidez. Ah, que es normal. Es que quizás lo que dice Carolina, quizás esa acidez no es porque tenga un bicho en el estómago, sino que es justamente la repercusión de alguna situación psicoemocional que hemos estado guardando quizás hace tanto tiempo y que ya lo normalizamos porque ya es tan común que optamos por quizá la opción fácil, entre comillas, la opción fácil, y bueno, me medico, se me quita, pero eso sigue y sigue y sigue. El problema es que esto se sigue acumulando y el cuerpo se empieza a inflamar, ¿cierto? Y se empieza a enfermar mucho más y llega un punto en que lamentablemente se instaura una enfermedad que no es muy bonita, por así decirlo. Y con eso se desprende también que uno consigue o busca la ayuda cuando, no de manera personal, sino que como una persona, un familiar o un tercero hablando, le motiva y le invita para que busque la ayuda, porque uno personal dice, no, si ya se me va a pasar, es que voy a tomar agüita, es que como que naturaliza los defectos que le presenta el organismo, y si somos renuentes para ir para una atención médica física, con mayor razón lamentar. Porque además hay que tener presente que nuestro cuerpo de verdad es perfecto. Es perfecto. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de sanarse solito. Uh-huh. Pero cuando ya vienen traumas, cuando vienen temas emocionales, claro, ahí yo tengo que ir a otros terapeutas, al médico, y pedir ayuda. Si nuestro cuerpo es perfecto, nosotros pensamos que no lo es, pero sí es perfecto. Sí, es maravilloso el ser humano, de todas maneras. Ahora, nosotros siempre hablamos en el programa de medicina holística, alternativa, complementaria, pero sin obviamente desmerecer lo que es la medicina tradicional. O sea, esto no quita una cosa, esto es un complemento obviamente, pero lo que quiero llegar es que no espere, tal como usted, don Wilson, habló como de los controles físicos médicos, no espera sentirse mal como para poder ir al médico, como para poder ir donde un terapeuta complementario, alternativo, como que no espere a que el cuerpo se reviente, sino que trate de generar esa costumbre de voy a ir a hacer un chequeo anual, donde la medicina tradicional, quizás voy a ir a hacerme una AONC, alguna otra terapia, pero siempre es bueno prevenir, porque como dicen, más vale prevenir que curar. Además que hay cosas que uno sabe que te van a dejar traumado. Por ejemplo, un duelo. O sea, si se murió alguien querido, claramente ahí hay un dolor muy grande que tengo que trabajar. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Hacemos como que no ocurrió y continuamos con la vida como si no hubiera pasado nada. Y así vamos acumulando duelo, y ya cuando llega a cierta edad, de repente estamos con una depresión espantosa, no sabemos por qué. La gente llega conmigo por depresión, por otras situaciones, por dolores. Empezamos a trabajar y hay un montón de duelos que no han sido resueltos porque no le tomamos el peso. Porque hay cosas de verdad en la vida que son muy dolorosas y no las trabajamos, no las miramos. Oye, Carolina, y bueno, está súper interesante todo lo que es la ONC y seguramente la gente que nos está escuchando en las casas, en la locomoción colectiva, en su lugar de trabajo, entre otros, se preguntará, ¿esta terapia complementaria desde qué edad se puede tomar? ¿Hay algún rango? ¿Hay un límite? Generalmente desde los 7 años para adelante. Lo que yo necesito es que sean capaces de estar con los ojitos cerrados y seguir como una imaginería. Ya. Con esa capacidad yo puedo trabajar. ¿Y dura más o menos la sesión? 1 hora y media, a veces 2 horas, depende, porque cuando abro una situación, cuando yo abro un trauma, la sesión no se cierra hasta que la hayamos sanado. No la cerramos. Ay, qué bueno saberlo igual de todas maneras. No es algo como que usted vaya a quedar a media por si acaso, no. Porque sobre todo para la gente que no le gusta mucho atenderse, y hablo en general, porque esta es una alternativa justamente que les va a ayudar a aliviarse, que les va a ayudar a generar ese bienestar. Ahora, Carolina, tú mencionaste, hablaste de traumas, hablaste de duelos, entonces por lo general tú ves más duelos, o sea, no es que veas más duelos, sino que por lo general la gente que llega está cursando con duelos constantemente, es como lo más típico, lo más común. Sí, o sea, la gente llega conmigo porque está con depresión o fibromialgia o algún dolor físico muy fuerte, y cuando empezamos a trabajar y ahí le hago el familiograma y ahí me doy cuenta que hay algún duelo y digo ya, aquí podría ser una situación, y le empezamos a preguntar al inconsciente. Generalmente yo diría que el 80% de las veces me sale que hay que trabajar el duelo.
Carolina, ¿le puedo hacer una consulta desde la perspectiva profesional? Ustedes que conversan, analizan y también están allí pendientes de la situación que le afecta a cada paciente. ¿Cuál es la generalidad o por qué, cuál es la parte más común que llega la persona ya a pedir ayuda? ¿Por qué le da depresión? Ay, ahí depende de la vida de cada persona. Hay muchas variables, de esa ¿cierto? mochila personal. Generalmente, el inicio siempre es la primera infancia. Generalmente, el origen es la primera infancia. ¿Y sabe por qué se lo estoy preguntando? Porque seguramente en sintonía hay muchos amigos, amigas que arrastran esta pesadez, ¿cierto? Esta, de repente, situación anómala y que no los deja estar tranquilos o no ser íntegramente felices porque no han normalizado esa situación. Entonces hay que poner atención primero en la infancia, en la adolescencia, ¿sí? ¿Eso es? ¿Es toda una secuencia? Sí, perfecto, absolutamente. Okay. Lo que pasa es que nosotros como adultos tendemos a minimizar nuestra infancia. Porque yo digo, como adulto, es como, no, lo que pasa es que mi mamá estaba estresada, entonces por eso mi mamá era rabiosa. El adulto lo entiende. Yo lo comprendo como adulto. Pero yo como niña pequeña de 2 años, que mi mamá está rabiosa, yo no lo estoy entendiendo. Yo quedé traumada. Yo a esa persona le tengo miedo. ¿Me entiendes? Porque nosotros guardamos los recuerdos como de acuerdo a la edad que nosotros teníamos cuando vivimos esa situación. Entonces nosotros con los años miramos la situación como un adulto, pero en el inconsciente el trauma está, lo siento igual como si yo tuviera 2 años, 5 años, 6 años. De la totalidad de pacientes, la mayoría le manifiesta esa inquietud, que en la niñez tuvieron el problema. Lo que pasa es que en ONC yo siempre mi foco es ir a buscar el origen, donde se originó esa emoción negativa. Y el origen de todas nuestras emociones negativas están en la primera infancia. Para cuando tenerlo en aprendemos consideración. a sentirnos así. Perfecto. Qué importante ese dato, porque claro, como dice Carolina, uno tiende a minimizar mucho. Porque claro, lo ve desde el entendimiento, desde la madurez de la adultez, que yo entiendo que mis papás fueron así, o la gente que me crió fue así, por tal y tal forma, como que lo justifica, que está perfecto. Sí. Pero acá también hay un llamado de atención para los adultos. Ajá. Entonces, mucho cuidado cuando se le dice al niño, no, que tú no sirves, que tú eres malo, que tú eres intranquilo, que ¿te fijas? Entonces, los Porque defectos... nos van poniendo etiquetas. Es así. Entonces, cuando dicen, tú eres desordenado, yo como adulto quedo con la etiqueta, yo soy desordenada. Que no es lo mismo que decir, porque hoy día tienes tu pieza desordenada. Y ahí no te estoy totalizando, no te estoy poniendo una etiqueta, estoy diciendo que es algo momentáneo. Miren, qué interesante. Y Carolina, bueno, ya nos queda más o menos claro que es la ONC, ¿cierto? Quienes pueden acudir a esta terapia y siempre a nosotros nos piden algún tips, alguna recomendación, algo que quizás nos pudiese recomendar para la gente que nos está escuchando. Ya, como hemos hablado, aquí lo importante es no reprimir las emociones, pero a veces tenemos emociones que si yo vengo y se las digo a la persona que tengo al frente, o me van a echar, o voy a tener un problema, un conflicto o una pelea. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El inconsciente no reconoce la verdad de la ficción. Y eso es un muy buen tips. Por lo tanto, si me pasó algo en el trabajo, me pasó algo con un familiar, me puedo ir al baño, donde estoy solita, tranquila, cierro los ojitos y puedo decir en voz alta todo lo que necesito decirle a esa persona. Y de esa forma voy a liberar la emoción que tengo. Y después, cuando se me llega a dar la posibilidad de poder hablarlo, ya lo voy a hacer desde la calma, no desde la emoción, no sé, de la emoción rabiosa, por ejemplo. Como tener una situación hipotética con la persona o la situación y expresar. Exacto. En el fondo. Si voy en el auto, imagínate que en el de copiloto está esa persona con la que necesitas arreglar o liberar emoción y vienes y vas en el auto y dices, hablas. Todo lo que necesitas decirle con las palabras que sean, porque en el fondo estás solo. Pero el cuerpo, al decirlo en voz alta, libera la emoción. Mire, suena sencillo y práctico y fácil de hacer de todas maneras, así que toda la gente que quizás siente que tiene algo ahí, una espinita atravesada, por así decirlo, algún dolorcito,
vaya a la playa, aproveche que la playa es inmensa, que puede pegarse un grito quizás, que puede ahí discutir en el fondo. Además que ahora existen esto de las manos libres, entonces la gente no sabe si uno está hablando por manos libres, no tiene ni idea. Claro. No se da cuenta que uno está hablando solo. Mire, lo importante definitivamente entonces es expresar, dejar salir esa emoción para que esa emoción no se retenga, ¿cierto? Sí. En parte de nuestro cuerpo. Y Carolina, cuéntanos, si la gente te quiere contactar, ¿dónde te puede ver en redes sociales o el celular? En Instagram es carolinahernández.coach. ¿Ya? Y mi celular es el 77990044. ¿Lo das nuevamente, por favor? El Instagram es carolinahernández.coach y mi celular es el 77990044. Maravilloso. Aprovecho también yo de darles mis redes sociales para todos los que ya han estado en nuestra sintonía y en programas anteriores. También me pueden encontrar como @nahualmedicina en Instagram y en TikTok. Y cualquier duda, consulta, saben que me pueden llamar, me pueden mandar un WhatsApp al +569 577 99856. Repito, +569 577 99856. Así que, bueno, don Wilson, Carolina, maravilloso el programa del día de hoy, encantado de esta gran información que nos otorgaste, Carolina, muy agradecida de que hayas venido a nuestro programa, ¿cierto? Gracias a ti. Y obviamente dejar a todos nuestros radio escucha invitados para que estén en sintonía de Radio Carnaval. Y les tengo una noticia. A partir de la próxima semana, el programa de los días jueves se va a empezar a trasladar para los días viernes a las 12:30, ¿ya? Y la próxima semanita les voy a traer un tema súper interesante que tiene que ver con los beneficios de muchos alimentos que estamos consumiendo hoy en día en el verano, que tiene que ver, por ejemplo, con la sandía, el melón, la guinda y un montón de otras cositas que de repente son refrescantes, que le pueden hacer bien a uno, pero quizás no le hacen tan bien a otros. Así que para que estén siempre en sintonía aquí del 104.5.